Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Me llamo y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están pasando el día? Espero que de maravilla. Hoy tenemos un vídeo que, ay. De verdad que cuando me enteré, no me lo podía creer. Prepárense porque vamos a hablar de un tema que está dando mucho de qué hablar, un tema que está causando revuelo en el mundo del espectáculo y las redes sociales. Vamos a desmenuzar la confesión de Kerem. Sí, Kerem, ese Kerem que todos conocemos. Y no solo eso, sino que su confesión involucra a una socia, y vaya socia. Prepárense para el drama, el chisme y la controversia, porque esto va a ser intenso. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba, quiero pedirles un favorcito rápido. Si les gusta el contenido de nuestro canal, si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, si les gusta el chisme jugoso y bien analizado, por favor, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometo que siempre les traeremos contenido interesante y que les encantará. Así que ya saben, suscríbanse. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a por esta notición. Bien, pongámonos en contexto. Kerem. ¿Quién es Kerem? Probablemente lo conozcan por sus papeles en, o tal vez por su, digamos, vida personal, que siempre ha estado en el ojo del huracán. Kerem siempre ha sido una figura controversial, un personaje que genera tanto amor como odio. Pero independientemente de lo que pienses de él, hay que reconocer que sabe cómo llamar la atención. Y esta vez, créanme, se ha superado a sí mismo. Hace unos días, Kerem hizo una declaración que ha dejado a todos boquiabiertos. Una confesión que ha sacudido los cimientos de su carrera y de la vida de muchas personas a su alrededor. En una entrevista exclusiva con Kerem reveló detalles íntimos y sorprendentes sobre su relación con una socia. Y no es una socia cualquiera. Se trata de una figura también muy conocida en el mundo del. La relación entre Kerem y siempre ha sido un misterio. Se les ha visto juntos en eventos, trabajando en proyectos, e incluso han surgido rumores sobre un posible romance. Pero hasta ahora ambos habían negado cualquier vínculo que fuera más allá de lo profesional. Sin embargo, la confesión de Kerem ha cambiado todo. En la entrevista, Kerem admitió que su relación con es mucho más profunda y compleja de lo que nadie imaginaba. Reveló que no solo son socios comerciales, sino que también comparten una conexión emocional muy fuerte. Hemos pasado por mucho juntos, dijo Kerem. Hemos compartido momentos increíbles y momentos muy difíciles. Hemos sido el apoyo del otro en los momentos más oscuros. Esta declaración por sí sola, ya fue suficiente para incendiar las redes. Las especulaciones se dispararon al instante. ¿Qué significaba «hemos pasado por mucho juntos»? ¿A qué se refería con el apoyo del otro en los momentos más oscuros? Las preguntas inundaron Twitter, Instagram y Facebook, convirtiendo a Kerem y a en trending topics mundiales. Pero aquí viene lo jugoso. Kerem también confesó que su relación ha tenido altibajos, que han enfrentado desafíos y obstáculos que han puesto a prueba su vínculo. Y es aquí donde entran los detalles escandalosos. Kerem insinuó que su relación ha estado marcada por la infidelidad, la traición y los secretos. No todo ha sido color de rosa, admitió Kerem. Hemos cometido errores, hemos herido a otras personas. Y ahora estamos tratando de lidiar con las consecuencias de nuestras acciones. La bomba explotó. Infidelidad, traición, secretos. Esas palabras, pronunciadas con la voz temblorosa y los ojos vidriosos de Kerem, resonaron con fuerza en cada rincón del mundo del espectáculo. ¡Madre mía! Infidelidad, traición, secretos. Esto se pone cada vez más interesante. Pero, ¿quiénes son los involucrados en esta trama? ¿A quiénes han herido Kerem y? Vamos a analizar los posibles escenarios. En primer lugar, es importante tener en cuenta que Kerem ha estado casado durante años. Su matrimonio siempre ha sido considerado como uno de los más sólidos y estables del mundo del espectáculo. Han sido la pareja perfecta, los reyes de la alfombra roja, el ejemplo a seguir. Sin embargo, la confesión de Kerem ha puesto en tela de juicio la solidez de su relación. ¿Será que la infidelidad de Kerem ha afectado su matrimonio? ¿Será que estaba al tanto de la relación entre Kerem y? ¿O fue una puñalada por la espalda que la dejó completamente devastada? Estas son preguntas que muchos se están haciendo en este momento. Los fans de la pareja, que durante años han seguido cada paso de su romance, están en shock. Los mensajes de apoyo y cariño hacia se multiplican por momentos, mientras que la imagen de Kerem se desmorona ante sus ojos. Por otro lado, también es importante considerar la situación de. Ella también está casada con y también tienen hijos. Hijos, para ser exactos.
Una familia aparentemente perfecta, un hogar lleno de amor y armonía. ¿Cómo habrá tomado la confesión de Kerem? ¿Afectará esto a su matrimonio? ¿Estará dispuesta a arriesgar su familia por Kerem? ¿Habrá perdonado ya otras infidelidades de y esto sea solo la gota que derramó el vaso? Son muchas las incógnitas que rodean a esta situación. La prensa rosa ya está especulando con la posibilidad de un divorcio inminente y los paparazzi acechan a las puertas de la casa esperando captar alguna imagen que confirme los rumores. Además, no podemos olvidar a las otras personas que podrían estar involucradas en este escándalo. ¿Hubo otras amantes? ¿Hubo otras traiciones? ¿Qué otros secretos ocultan Kerem? ¿Se trata de una relación que comenzó hace poco o lleva años gestándose en secreto? A medida que se revelan más detalles, la trama se vuelve cada vez más compleja y confusa. Algunos medios ya están investigando el pasado de Kerem, buscando pistas que puedan arrojar luz sobre el origen de su relación. Se rumorea que ambos se conocen desde hace años, que coincidieron en y que desde entonces han mantenido un contacto constante. Pero, ¿por qué Kerem decidió hacer esta confesión ahora? ¿Qué lo motivó a revelar estos detalles íntimos y escandalosos? ¿Acaso lo chantajearon con revelar un secreto aún mayor? Algunos creen que Kerem lo hizo para limpiar su conciencia, para liberarse de la carga de los secretos y las mentiras. Que necesitaba quitarse ese peso de encima, aunque eso significara dañar a las personas que más ama. Otros piensan que Kerem lo hizo por publicidad, para generar controversia y mantener su nombre en los titulares. Que es un maestro del marketing personal y que esta confesión es solo una estrategia para volver a estar en el candelero. Y también hay quienes creen que Kerem lo hizo por amor, para demostrarle a que está dispuesto a todo por ella. Para que ella supiera que su relación es importante para él y que está dispuesto a enfrentarse al mundo entero por ella. Sea cual sea la razón, la confesión de Kerem ha tenido un impacto enorme en su carrera y en su vida personal. Sus fans están divididos. Algunos lo apoyan y lo felicitan por su valentía y honestidad. Admiran su coraje para confesar sus errores y para asumir las consecuencias de sus actos. Otros lo critican y lo juzgan por su infidelidad y su falta de respeto hacia su esposa y su familia. Lo tachan de egoísta y de irresponsable y le reprochan haber dañado la imagen de la pareja perfecta que durante años han idolatrado. En cuanto a su carrera, la confesión de Kerem ha provocado que algunos proyectos se hayan puesto en pausa. Algunas marcas han decidido romper sus contratos con él, y algunos productores han reconsiderado su participación en futuras producciones. La imagen de Kerem se ha visto seriamente dañada, y no está claro si podrá recuperarse de este escándalo. Las acciones de su empresa han caído en picado, y sus representantes están haciendo horas extras para intentar controlar los daños. La confesión de Kerem también ha tenido un impacto en la carrera de ella también ha recibido críticas y ha perdido algunos contratos. Su reputación se ha visto afectada, y no está claro si podrá mantener su posición en el mundo de los negocios. Algunas de sus clientas más importantes han cancelado sus citas, y sus redes sociales se han llenado de mensajes de odio y reproche. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Qué le depara el futuro a Kerem y a? ¿Podrán superar este escándalo y reconstruir sus vidas? ¿O se hundirán en el abismo de la controversia y el olvido? ¿Lograrán recuperar la confianza de sus familias, de sus amigos, de sus fans? ¿Podrán volver a ser felices, o vivirán atormentados por la culpa y el arrepentimiento? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que la confesión de Kerem ha generado un debate muy interesante sobre la infidelidad, la honestidad y las relaciones en el mundo del espectáculo. Ha puesto de manifiesto la fragilidad de los matrimonios y la dificultad de mantener una imagen pública perfecta. Y nos ha recordado que al final todos somos humanos y todos cometemos errores. Errores que a veces tienen consecuencias devastadoras, pero que también pueden ser una oportunidad para aprender y para crecer. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem hizo bien en confesar sus secretos? ¿Creen que la infidelidad es perdonable? ¿Creen que Kerem y merecen una segunda oportunidad? ¿Creen que debería perdonar a Kerem, o debería divorciarse y rehacer su vida? ¿Creen que debería hacer lo mismo? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus opiniones sobre este tema tan controvertido. Este escándalo además nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la vida de las celebridades. ¿Tienen derecho a la privacidad? ¿O están obligados a compartir todos los detalles de su vida personal con el público? Es un debate complejo y con muchas aristas. Por un lado, las celebridades son figuras públicas y, como tales, están sujetas al escrutinio de los medios y del público. Su vida privada se convierte en noticia, y cada uno de sus actos es analizado y comentado hasta la saciedad. Por otro lado, también son seres humanos y tienen derecho a la intimidad.
A proteger su vida familiar, sus relaciones personales y sus sentimientos. La línea entre lo público y lo privado es cada vez más difusa, y es importante que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y respeto al informar sobre la vida de las celebridades. No se trata de juzgar o condenar, sino de informar de manera objetiva y veraz. De presentar los hechos tal como son, sin sensacionalismos ni manipulaciones. De dar voz a todas las partes implicadas y de permitir que el público forme su propia opinión. Y hablando de informar, es importante destacar que la información que hemos compartido en este vídeo se basa en fuentes públicas y verificadas. Hemos tratado de ser lo más objetivos posible y de presentar todos los puntos de vista. Hemos consultado diversos medios de comunicación, hemos leído entrevistas y artículos de opinión, y hemos analizado las reacciones en las redes sociales. Sin embargo, es importante recordar que la verdad absoluta es difícil de alcanzar, y que siempre hay diferentes perspectivas sobre un mismo hecho. Este caso de Kerem y su socia nos demuestra que detrás del glamour y el éxito, también hay dolor, sufrimiento y decepción. Nos recuerda que las celebridades son personas de carne y hueso con sus virtudes y sus defectos. Que también tienen problemas, que también se equivocan, que también sufren. Y nos invita a ser más comprensivos y menos críticos con aquellos que viven bajo el escrutinio público. Pero bueno, dejando de lado las reflexiones profundas, volvamos al chisme. ¿Qué creen que dirán los programas de farándula sobre este escándalo? Seguro que se desatará una guerra de opiniones y análisis. Cada programa tendrá su propia versión de los hechos, y cada comentarista dará su propia interpretación. Se enfrentarán posturas, se defenderán argumentos, y se atacarán a las partes implicadas. La polémica está servida. Prepárense para ver portadas de revistas con titulares explosivos, programas de televisión con debates acalorados, y redes sociales inundadas de comentarios y memes sobre Kerem. Esto va a dar para mucho. Los memes ya han empezado a circular por internet, algunos con mucho ingenio y otros con un humor más ácido. Los comentarios en las redes sociales oscilan entre el apoyo incondicional y el linchamiento público. La opinión está dividida, y cada uno defiende su postura con pasión. Y mientras tanto nosotros estaremos aquí, como siempre, para analizar todos los detalles y para mantenerlos informados de las últimas novedades. Así que no se despeguen de nuestro canal y sigan atentos a nuestras redes sociales. Porque la historia de Kerem y su socia está lejos de terminar. Se avecinan semanas de declaraciones, desmentidos, rumores y especulaciones. La prensa seguirá investigando y nuevos detalles saldrán a la luz. Este culebrón promete tener muchos capítulos. En resumen, hemos visto cómo la confesión de Kerem sobre su relación con una socia ha sacudido el mundo del espectáculo. Hemos analizado los posibles escenarios, las posibles consecuencias y las posibles motivaciones detrás de esta confesión. Hemos reflexionado sobre la infidelidad, la honestidad y el papel de los medios de comunicación en la vida de las celebridades. Y hemos llegado a la conclusión de que este escándalo tiene muchas aristas y que dará mucho de qué hablar en los próximos días. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem hizo bien en confesar sus secretos? ¿Creen que debería hacer lo mismo? ¿Creen que sus carreras se verán afectadas de forma permanente? ¿Creen que sus matrimonios podrán sobrevivir a este escándalo? Dejen sus comentarios abajo, me muero por leerlos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que siempre trato de traerles contenido fresco, relevante y, sobre todo, entretenido. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan sobre todo este drama? ¿Están del lado de Kerem, de su esposa, de la socia? Quiero saber sus opiniones, sus teorías, todo. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Que todos se enteren del escándalo. Y que opinen también. Cuanto más debatamos este tema, más enriquecedor será. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más y me motiva a seguir creando vídeos para ustedes. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Les prometo que no se arrepentirán. De hecho, en los próximos vídeos analizaremos las reacciones de cada uno de los implicados, las posibles consecuencias legales y las nuevas informaciones que vayan surgiendo. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias de nuevo por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es un culebrón.
Pero es mucho más divertido si lo vemos juntos. Hasta la próxima.